necesitaba ser calentada hasta quedar líquida, mantenida en temperatura constante para no endurecerse prematuramente y esparcida rápidamente antes de enfriarse. Y aquí está el detalle crucial. Dios ordenó brea por dentro y por fuera. Esto no era redundancia, era ingeniería divina. Madera expuesta al agua constante se pudre. Infiltración lenta destruye estructuras enteras. Entonces, cada centímetro interno y externo necesitaba ser cubierto con una capa gruesa, uniforme y resistente. Noé y sus hijos probablemente pasaron semanas en esa tarea, cubriendo cada junta, sellando cada grieta, rellenando cada pequeña hendidura, aplicando capa tras capa, esperando secar y aplicando nuevamente. Cuando finalmente terminaron, el arca no era solo madera, era un recipiente hermético proyectado para sobrevivir a lo imposible. La Biblia revela un detalle arquitectónico fundamental. Harás compartimientos en el arca. Génesis 6:14. El término hebreo original sugiere celdas, divisiones pequeñas, estructuras organizadas, no un espacio abierto caótico, y más, harás en ella pisos inferiores, segundos y terceros. Génesis 6:16. 3 niveles completos. Esto significaba construir pisos enteros dentro del casco, sostenidos por vigas transversales lo suficientemente fuertes para aguantar peso concentrado. Entonces, Noé construyó paredes divisorias, creó espacios separados para diferentes tipos de criaturas, organizó por porte, por comportamiento y por necesidades específicas. Probablemente distribuyó de la siguiente forma: piso inferior, animales pesados, elefantes, hipopótamos, grandes bovinos. Mantener el peso abajo estabilizaba el centro de gravedad, evitando que el arca se volcara durante tempestades. Piso intermedio, animales de porte mediano, leones, osos, ciervos y animales domésticos mayores. Piso superior, aves y criaturas menores, más próximas a la ventilación natural. Dios fue claro: y tú toma para ti de toda la comida que se come y almacénala para ti, y te será para sustento a ti y a ellos. Génesis 6:21. Un año de comida para cientos de animales. Piensa en la magnitud de esa tarea. Heno suficiente para herbívoros grandes, granos en cantidad absurda, frutas secas, raíces preservadas, agua almacenada en jarros de barro y recipientes sellados. Áreas enteras del interior necesitaban ser dedicadas exclusivamente al almacenamiento, organizadas de forma accesible, pero protegidas de la humedad inevitable. Y todavía estaba la cuestión de la limpieza. Remover excrementos diariamente de cientos de animales durante un año entero exigía un sistema eficiente, probablemente pisos levemente inclinados, permitiendo drenaje natural, pequeñas aberturas controladas para escurrimiento y corredores lo suficientemente anchos para el movimiento constante de limpieza. Entre todos los elementos del arca, ninguno cargaba tanto peso práctico y teológico como la puerta. Y la puerta del arca pondrás a su lado. Génesis 6:16. Una abertura lateral enorme, lo suficientemente grande para permitir la entrada de elefantes y jirafas. Para evitar debilidad en aquel punto, Noé probablemente reforzó todo el marco con vigas extras, trabas diagonales y ensambles profundos en las costillas adyacentes. Después de años de trabajo, después de incontables días de esfuerzo manual, después de burla constante de los vecinos, algo extraordinario sucedió. Los animales vinieron. La Biblia es explícita. Entraron a Noé en el arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Génesis 7:15. No fueron capturados, no fueron cazados, no fueron arrastrados a la fuerza. Simplemente vinieron, como si una mano invisible estuviera guiando cada especie. Pares de criaturas comenzaron a surgir. Leones caminando al lado de gacelas sin atacar. Lobos pasando por ovejas sin demostrar hambre. Aves posándose ordenadamente. Reptiles arrastrándose en la dirección correcta. Era la confirmación final. La obra no era solo humana, era divina de principio a fin. Cuando todos entraron, animales, aves, reptiles, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos, 8 personas en total.
la puerta gigantesca fue cerrada. Y el Señor la cerró por fuera. Génesis 7:16. Y cuando Dios la selló, el juicio estaba a punto de comenzar. En el año 600 de la vida de Noé, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos se abrieron. Génesis 7:11. No fue una lluvia común. El texto bíblico usa un lenguaje de violencia geológica. Las fuentes del gran abismo se rompieron. Esto sugiere actividad tectónica, terremotos submarinos y géiseres explotando de la corteza terrestre, lanzando columnas de agua supercalentada a la atmósfera, que entonces se condensaban y caían juntamente con la lluvia torrencial. Imagina el sonido. Dentro de la estructura de madera, el ruido debía ser ensordecedor. El golpear del agua contra el casco, el trueno continuo y, tal vez lo más aterrador, el sonido de la tierra partiéndose allá afuera. Noé y su familia estaban sellados allí dentro. No había ventanas laterales para observar la destrucción. Había solo la fe en la estructura que construyeron y en el Dios que ordenó la construcción. Y fue en ese momento que la verdadera prueba de ingeniería del arca comenzó. Estaba parada en tierra firme. El diluvio vino hasta ella. A medida que las aguas subían, la presión hidráulica alrededor de la base del arca aumentaba drásticamente. La madera, por más bien tratada que fuera, comenzó a sufrir su primera gran prueba de estrés. Se oían crujidos, gemidos de las vigas de gofer, ajustándose a la nueva realidad. El momento más crítico fue la transición de la tierra al agua. Cuando la fuerza de empuje finalmente superó la gravedad, la estructura colosal de miles de toneladas se desprendió del suelo. Un sacudón, una inclinación repentina. Y entonces, por primera vez, el arca estaba a la deriva. Aquí la genialidad del diseño divino se probó. El arca no fue diseñada para navegar. No tenía timón, no tenía velas, no tenía proa afilada para cortar las olas. Fue diseñada para flotar. Su proporción de 6:1 es hasta hoy considerada por los ingenieros navales como la proporción ideal para la estabilidad en mar abierto. Si fuera más ancha, el balanceo sería violento, hiriendo a los animales. Si fuera más estrecha, corría el riesgo de volcar con olas laterales. Pero las dimensiones eran perfectas, incluso en medio de olas gigantescas generadas por el cataclismo global. El arca se mantenía estable, subiendo y bajando con la masa de agua, pero raramente inclinándose al punto de causar peligro. Sin embargo, allá adentro, la sensación de movimiento debía ser constante. El mundo sólido había desaparecido, y en la oscuridad, iluminado apenas por lámparas de aceite temblorosas, la familia de Noé comenzaba a entender la magnitud del aislamiento. Muchos imaginan la vida en el arca como un período de espera pasiva, pero la realidad práctica sugiere un régimen de trabajo intenso e ininterrumpido.